Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Marco Sánchez Toro. El día de hoy les voy a presentar la solución del examen corto de mecánica de suelos sobre la clasificación de suelos de acuerdo a la USSS. En mi caso me tocó la muestra 1103 de granulometría y los límites elásticos y plásticos I. Entonces, como acá pueden ver, acá se encuentran los datos que me corresponden a mí. Tengo I y tengo I. Esto se refiere al límite plástico y el de abajo se refiere al límite líquido. Y estos son mi información brindada para el análisis granulométrico. Ya vamos para Excel y les voy a mostrar cómo va. Bueno, en este momento nos encontramos en Excel y acá tenemos los resultados pues de todo el ejercicio y ya les voy a explicar paso a paso cómo se hace cada cosa. Entonces, primero lo que hice fue migrar toda la información del análisis granulométrico hacia mi hoja de Excel que nombré G. Acá pueden ver la muestra, el número es 11 de septiembre, eso pues corresponde a la muestra 1103 por la numeración que le dio la profesora al problema. Tenemos pues la información que es los números y que están en negrita son la información que nos dieron. Los números que están no negrita es la información que hallé. Ya voy a explicar el paso a paso. Entonces, a nosotros nos dieron que la muestra era la 1103, la tara número 36, la masa de la tara en gramos es 46.7, la masa del suelo seco más la tara es 357.8 gramos y nos dieron acá, esta de acá, que la masa en gramos de la muestra usada para el tamizado es 280.4 gramos. Esa masa corresponde a la masa que se retiene en el tamiz 200, ya que para el tamizado hay que pasar la muestra por el tamiz 200 y lo que se quede retenido en el tamiz 200 se lava y se le aplica el análisis granulométrico. Entonces, básicamente lo que me están diciendo acá es la masa del suelo después de lavar. Entonces, esa masa retenida en el tamiz 200 la ven expresada claramente acá y eso nos permite hallar el porcentaje pues de la masa que es en gruesos, pues del porcentaje de granos gruesos. Y además también hallé después de eso, pues después de tener en cuenta todos los datos que nos entregaron, entonces se puede hallar la masa del suelo seco, que esa es la total. Esa es la de todo este análisis. Entonces la masa del suelo seco es 311.1. Esto se halla restándole la masa de la tara a la masa del suelo seco más la tara. Es una resta simple. Excel lo hace y da 311.1 gramos. Entonces, ese 311.1 gramos que tenemos acá es la masa total de la población. Entonces, con base en esa masa total de la población, vamos a hallar todos los otros parámetros que acá tenemos al frente y estos de acá. Entonces, lo que sigue es pues hallar el porcentaje grueso y fino. Entonces, como dije anteriormente, lo que se queda retenido en el tamiz 200 es el porcentaje de gruesos. Entonces, básicamente, el porcentaje de gruesos es la masa retenida del tamiz 200 sobre la masa del suelo seco de la población. Eso me da la proporción. Normalmente la fórmula es por 100, pero como tengo estas celdas en porcentajes, entonces pues no hay necesidad de multiplicarlo por 100, pero acá les muestro pues que si lo pongo en número normal me da este resultado, y si este resultado yo lo multiplico por 100 me da el mismo porcentaje. Entonces es básicamente eso. Y el porcentaje de finos pues es simplemente 100 menos el porcentaje de gruesos. Y ese porcentaje es el porcentaje total para el análisis del hidrómetro.
Entonces, este porcentaje es la masa de finos que van a pasar para el hidrómetro. No lo tengo calculado acá porque no es necesario, pero pues para que vayan viendo. Entonces simplemente la masa de finos es ese porcentaje por la masa de la población, y la suma de la masa de finos con la masa de gruesos me debería dar exactamente la población. Entonces yo vengo acá, hago la suma y me da exactamente lo mismo. Entonces se sabe que tenemos eso correcto. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a pasar a el cuadro de análisis granulométrico. Entonces, como vieron ahorita que les mostré, estos son los datos que me dan. Entonces, pues el diámetro es la apertura del tamiz. Tengo el tamiz número, pues los números de tamices. En el hidrómetro no tengo número de tamices porque pues es otro ensayo aparte, pero igualmente tengo como o sea, esos son como si fueran los equivalentes a si fuera un tamiz. O sea, esas aperturas o diámetros son los equivalentes a como si le hubiera pasado por un tamiz de ese tamaño. A eso me refiero. Tenemos entonces el porcentaje, la masa retenida en gramos. Esta masa pues es pesada pues en el laboratorio, y se anotan los datos. Del ensayo de hidrómetro nos dieron los resultados y nos especifican que estos resultados ya están ajustados. O sea, estos porcentajes son referente a la masa de la población, no a la masa del hidrómetro, que es la que hallamos, pues las que les mostré ahorita, que viene siendo 30.7. No es un porcentaje referente a eso, sino que es un porcentaje referente a la población total, que es 311.1 gramos. Esos son los datos que nos dieron. Entonces nos dieron masa retenida, las aperturas, el número de tamiz, pues que este es un ensayo de hidrómetro. Nos dieron este resultado. Simplemente lo pasé para acá para facilidad de gráfico. Y bueno, entonces lo que sigue es el porcentaje retenido de la muestra. Pero este porcentaje retenido es con respecto a la masa que se usó para hacer ese ensayo de tamizado. Entonces, este porcentaje es respecto al 90.13%. Entonces, en realidad este 45.22 no es 45.22% de 311, sino que es el 45.22% del 90.13% de 311.1, o 45.22% de 280.4. Entonces simplemente es la masa retenida dividido la masa total de la muestra con la que se hizo el ensayo. Entonces simplemente se corre y pues ven que todos tienen la misma fórmula y me saca pues un resultado y un porcentaje. El porcentaje que pasa pues es literalmente lo que dice. El porcentaje que pasa es lo que no se retuvo en ese tamiz. Entonces es el primer dato, pues es el 100% repito otra vez, de 280.4 gramos. Entonces es el 100% menos el porcentaje que se retuvo. Ese es para el primer dato. Y ya como obviamente se ha retenido a los otros tamices, ya se retuvo en un tamiz anterior, pues entonces hay que hacer una resta encadenada y simplemente el segundo dato es lo que pasó del anterior menos lo que se retuvo del actual. Entonces se corre y siempre tiene que llegar acá a 0 o muy cerquita a 0, porque pues obviamente pueden haber errores de laboratorio o errores de cualquier cosa, pero debe dar casi 0. Y acá entonces el porcentaje retenido total es básicamente lo mismo, pero es el porcentaje retenido con respecto a los 311.1 gramos. Entonces es una básica regla de 3. Entonces les voy a hacer el ejemplo de 1. Pues acá está la fórmula, pero les voy a hacer el ejemplo de 1. Entonces, si yo tengo
Pues acá también se puede hacer de otra manera y es simplemente la masa retenida dividido la masa total y ya. Pues y sencillo. Pero también se podría hacer de otra manera. Como venía diciendo, la otra manera también se puede con una regla de 3. Entonces, tengo el porcentaje retenido, ¿cierto? Tengo acá el porcentaje retenido. Y esto representa... Perdón. Y esto representa esto se representa... Entonces, como venía diciendo, qué pena por la pausa, el porcentaje retenido de la muestra representa el 100% de 280.4 gramos. ¿Cómo sería? O sea, es una regla de 3 básica. Entonces, si eso representa eso, entonces, y esto es el 90.13%, entonces, este porcentaje, ¿cuánto representa en esta masa? Entonces, simplemente tenemos que 100%, o sea, esto, el 100% de esto. Entonces, en el 100% de esto representa 45.22, ¿cierto? Y le voy a poner acá porcentaje para que salga bien, listo. Y entonces, ¿cuánto representaría acá? Entonces, regla 3 sencilla, simplemente es esto por esto dividido esto y me da exactamente lo mismo, para que vean exactamente el mismo valor de este. Entonces, pues ese es el proceso, pero también se puede hacer fácilmente así, más sencillo, y pues no es tanto voleo, y simplemente se corre, todos tienen la misma fórmula y perfecto. Y ese no tiene que llegar a 0, porque como le dije anteriormente, este es con respecto a esto. Entonces, como esto debe sumar el 100%, pero esto con respecto a 311.1 no debe sumar el 100%, porque lo que me sobra, que es lo que pasa por el tamiz 200, lo voy a llevar al hidrómetro. Entonces, después de hacer eso, entonces necesito hacer lo que pasa total. Sea el mismo proceso que el porcentaje que pasa de muestra. Entonces el primero de 100 menos el porcentaje que se retuvo, y después, ahí se ve, y después simplemente es la resta encadenada de todos los valores y llega a un valor. Ahí cabe aclarar que el valor que pasa total en el tamiz 200 no puede ser menor al primer valor del porcentaje que pasa del hidrómetro. Si eso es menor, hay algún error y algo pasó y hay que revisar. Pero este porcentaje de acá, no puede ser menor que este. Porque pues si no, entonces no sigue una lógica pues acertada. Entonces, una vez tenemos todos estos valores, ya podemos pasar a hacer la gráfica de la distribución granulométrica. Entonces, esa gráfica es una gráfica semilogarítmica. Acá la tengo, ya la hice para hacer todo el proceso pues del ejercicio. Pero básicamente lo que tienen que hacer es simplemente insertarla. Tiene que ser sí o sí un scatter, pues, o no sé cómo se dirá en español, la verdad, pero pues no puede ser otro tipo de gráfica, porque si no da. O sea, tiene que ser de estas, sí o sí. Entonces uno viene acá, la inserta, selecciona la información y agrega una serie, así se llama pues en Excel, agrega una serie y la llama pues no sé, granulometría, como quiera. Puede escribir o también puede seleccionar una celda que tenga el nombre, no pasa nada. Por ejemplo, puedo seleccionar acá esta cosa, acá puedo seleccionar esto acá y simplemente vea que se pone acá el nombre. La X es el diámetro, que eso vendría siendo la apertura,
Y la Y es el porcentaje que pasa referente al total, incluyendo el del hidrómetro, incluyendo todos. Entonces, acá, tin, y vean que se ve, pues, se ve muy rara la gráfica. Entonces, esa gráfica hay que convertirla a semilogarítmica porque en este momento está en un espacio, pues, normal. Semilogarítmica se refiere a que que el eje X tiene escala logarítmica, mientras que el eje Y tiene escala normal, la de siempre. Entonces simplemente se selecciona, pues ya tenemos acá la gráfica, se selecciona los numeritos pues del eje X, dan por acá, opciones de eje y logarítmica. Y ya, básicamente pues eso es todo, ya pues para que se vea bonita, eso ya hay pues opciones. Entonces por ejemplo que no sé, que acá en el máximo, entonces esto de acá que selecciones para que se vea hasta así, que lo quiera al revés porque no le gusta que a la derecha se vea, porque entonces lo pone así y ya, todos felices. Entonces básicamente así se hace y ya después pues usted agrega las etiquetas, agrega todo lo que quiera, agrega por ejemplo acá, no sé, las grillas menores. Entonces vea que acaban, entonces por ejemplo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya es lo mismo, 1. Punto 9, punto 8, punto 7, punto 6, punto 5, punto 4, punto 3, punto 2, punto 1. Y así para afuera. Entonces da básicamente esto. Y lo tengo acá pues ya con las etiquetas, ya bonito. Y pues sí. Y acá pam, 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 pam. Listo. Entonces ya terminamos el análisis granulométrico. Esto obviamente nos lo vamos a llevar para después, para hacer pues el otro análisis. Bueno, me falta una cosita. Entonces, no sé por qué acá no se ve, pero básicamente con esta gráfica y estos datos podemos analizar unos resultados, pues podemos sacar unos resultados. Entonces el porcentaje de gravas, de gruesos, de gravas, el porcentaje de gravas vendría siendo esto. ¿Y qué es eso? Entonces es el 100% menos lo que pasa por el tamiz número 4. Eso es una definición, es así, y punto. El porcentaje de arenas es lo que pasa por el tamiz número 4 menos lo que pasa por el tamiz 200. Y da este resultado. El porcentaje de limos es lo que pasa por el tamiz 200 menos lo que pasa por el tamiz, bueno, tamiz no, pero por una apertura de 0.002 milímetros o 2 micras. Y el porcentaje de arcillas es simplemente el 100% menos la suma de todos los otros porcentajes, porque pues debe dar 100% la suma de esto. La suma de todos esos debe dar 100%. Y lo que expliqué pues ahorita, el porcentaje de gruesos, entonces acá para confirmar y para saber que no nos equivocamos, simplemente el porcentaje de gruesos es las gravas más las arenas. Entonces sacamos el porcentaje de las gravas, porcentaje de las arenas y lo sumamos y da perfecto, da exactamente lo que es 90.13, 90.13. Y el porcentaje fino simplemente 100 menos eso o la suma del limo más las arcillas. Y nos da exactamente lo mismo que el otro. Acá verifica el error. Entonces todo salió perfecto. Ahora vamos al análisis del límite plástico y límite líquido. Entonces acá creé otra. Esto es con los datos que les mostré ahorita, les los vuelvo a mostrar. Lo tengo acá, límites, problema y acá la tenemos. Son estos datos. Me los traje para Excel y los organicé pues acá para que se vieran bonitos. Entonces tengo resultados del límite plástico. Lo que está en negrita, pues los números o datos que están en negrita es lo que me dio el enunciado, lo que me dio la muestra. Entonces esto que tengo acá seleccionado son los resultados del laboratorio. El laboratorio me mandó ese informe y simplemente es eso. Entonces nos dijeron para límite plástico. Entonces nos dijeron que la muestra es la I, la tara es D13 y D2, es simplemente una etiqueta pues que le ponen para la organización.
Y lo importante es esto de acá. Me dieron la masa del suelo húmedo. La masa del suelo húmedo me dieron pues la de una de la muestra y la de la segunda muestra. Y me dieron la masa después de secarla en el horno. Bueno, entonces me dieron la masa del suelo húmedo, me dieron la masa del suelo seco y me dieron la masa de la tara. Eso es muy importante porque si no tienen eso, pues si no se tiene eso, se queda todo jodido, básicamente. Entonces ahí ya lo que hice fue sacar la masa del suelo húmedo sin la tara del suelo, entonces pues es una resta y ya. Lo mismo pues para la otra muestra, pues exactamente, pues es una resta. La masa del suelo seco, lo mismo, una resta. Para la otra, lo mismo. Y acá sacó la masa del agua. Entonces la masa del agua es simplemente la masa del suelo seco menos la masa del suelo húmedo. Resta sencilla, lo mismo para este, resta sencilla. Y la humedad. La humedad es la masa del agua sobre la masa del suelo seco por 100. Y pasó lo mismo que expliqué ahorita, como tengo las celdas en porcentaje no tenía que multiplicar por 100, pero es así. Mira que yo pongo acaso en número y si multiplico eso por 100 me da el mismo valor. Entonces simplemente es eso. Entonces acá lo tenemos, los porcentajes. Y normalmente el límite plástico es el promedio de estos porcentajes de humedad que le den a uno. Pero se admite 2% de error, pues o 2% de separación. Entonces, claramente, pues esto no está separado, pues está separado más de 2%, pues más de 2. Entonces, pues no se puede usar el promedio. Entonces, cuando pasa eso, lo que toca es hallar el límite líquido. Y después de hallar el límite líquido, simplemente se analiza, pues hay dos casos posibles, ya los voy a explicar después del límite líquido. Entonces me voy para el límite líquido. Entonces me voy para el límite líquido. Me dieron pues los resultados de laboratorio. La muestra es la I, las taras de 10, de 3, de 7, masa húmeda más la tara, masa seca más la tara. Tengo los datos acá. Y la masa de la tara. Repito otra vez, la masa de la tara es lo más importante. Pues no es lo más importante, pero es crucial pues para cualquiera de estos análisis. Entonces es el mismo proceso, literalmente es el mismo, es hallar simplemente la humedad, pero algo nuevo que entra en juego es el número de golpes. Entonces básicamente pues ese ensayo es con un aparato de casa grande que básicamente deja caer una coquita, por así decirlo, con suelo que tiene una ranura en la mitad de taludes de 45 grados, deja caer esa coquita a más o menos 1 centímetro de altura y el número de golpes pues es el número de golpes que se demora el suelo en juntarse en cualquier parte de su separación. Entonces básicamente eso, y estas masas son las masas del suelo, o sea, de la fracción de suelo que se juntó. Aquí no se cuenta pues la parte que se quedó separada, sino que se junta un tramo de la separación y ese tramo se le hace dos cortes para sacar ese pedazo y ya entonces pesarlo de manera húmeda y pesarlo después de secarlo. Entonces aquí mismo proceso, masa húmeda, una simple resta, masa seca, una simple resta. Acá la podemos ver. Masa del agua, lo mismo, una resta. Y la humedad, exactamente lo mismo del límite plástico, una división. Entonces para el límite líquido no es el promedio de esas humedades. El límite líquido tiene un proceso específico que básicamente es graficar de manera semilogarítmica, pues en una gráfica semilogarítmica, el número de golpes en el eje X y la humedad en el eje Y. El eje X es la que está en escala logarítmica. Acá la podemos ver, ya la gráfica acá. Pero pues básicamente para graficarla es igual a como les expliqué ahorita.
Entonces el límite líquido viene acá, uno lo grafica y en mi caso pueden ver acá que ningunos, pues los golpes solo suben hasta 11 y el mínimo es 8. Normalmente los rangos para ese ensayo son de 5 a 50. En esta gráfica no se ve, pues porque no tengo tantos golpes y pues sería más, pues es más sencillo así. Entonces, yo tuve pues no problemas, sino que un caso específico, pero les voy a explicar cómo así pues en general, casi todos salen con eso. Ustedes grafican pues, tienen acá en la X, tienen 5, 10, entonces va de 5 en 5 la separación. 5, 10, 15, 20, 25. Acá no sé, pero ya les voy a mostrar para que vean pues cómo se vería. Acá, normalmente el máximo es 50 en estas gráficas. Entonces, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces lo normal es que usted tenga una gráfica. Voy a hacer una recta, pero pues no, eso casi nunca sale recto. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces ustedes tienen acá el 25, ¿sí o qué? Tienen 25 golpes. Lo que tienen que hacer, ahí voy a hacer como si, ignoren esos datos, listo. Voy a hacer como si, por ejemplo, la gráfica de ustedes les salió, no sé, así, listo. Entonces graficaron las humedades con respecto al número de golpes, que son los datos que salen del ejercicio del laboratorio. Les salió la gráfica así. Usted lo voy a poner acá para que sea más sencillo de ver. Acá. Entonces ustedes tienen la gráfica así y tienen esto que es 25 golpes. Simplemente lo que hay que hacer es donde se intercepte la gráfica que sacaron pues del ensayo con 25 golpes, sacan una línea y la llevan hacia el eje Y para ver qué porcentaje tiene. Ese porcentaje, en este caso 23, ese porcentaje es el límite líquido. Entonces ya les voy a explicar, es para lo que me tocó a mí. Entonces básicamente a mí, como ven, pues ninguno subía de 25 ni llegaba pues a 25. Entonces básicamente lo que toca hacer es graficar los puntos y hacer una línea de tendencia logarítmica. Si se hace una línea de tendencia lineal, no sirve, no funciona. Entonces tiene que ser una línea de tendencia logarítmica y pues simplemente es reemplazar en esta función la X, se reemplaza por 25 y ya simplemente este es el resultado que da. Vean ahí pues la función y me da que el límite líquido es 18.16%. Entonces con el límite líquido ya hallado podemos devolvernos al límite plástico, lo que les conté ahorita. Podemos devolvernos al límite plástico. Entonces las dos opciones son las siguientes. Entonces la primera opción es la que me tocó a mí, que el límite líquido 18.16% esté entre el límite plástico, esté entre el rango de los límites plásticos. Miren que acá uno me dio 19 y uno me dio 15. Ese 18.16 está adentro de ese rango. Entonces, en esa opción lo que se tiene que hacer es elegir el valor que me haga que la IP real y el índice de plasticidad real no sea negativa. ¿Por qué? Porque no se puede. Simplemente el índice de plasticidad real de cualquier suelo no puede ser negativo. Y la segunda opción que les dije es que, no sé, por ejemplo, esto me dio 25%. Entonces no se hace promedio. Entonces, y está fuera del intervalo por encima. Repito que no puede estar por abajo, si no hay algo malo. Pero está por afuera del intervalo por encima. Y no podemos hacer promedio, por lo que lo expliqué ahorita. Entonces lo que hay que revisar es devolverse a la granulometría y ver qué porcentaje de limo hay y qué porcentaje de arcillas hay. Entonces, acá revisamos. Si el porcentaje
de limo es mayor al porcentaje de arcillas, entonces se escoge el porcentaje que haga que la diferencia entre el límite líquido y ese porcentaje sea la menor. Y si el porcentaje de limos es mayor, si el porcentaje de limos es menor al porcentaje de arcillas, entonces escoge el valor que haga que esa diferencia entre el límite líquido y ese valor de límite plástico sea la mayor. Entonces esas son las dos opciones que hay. A mí me tocó la primera, entonces simplemente pues salió que es 15. Entonces después de hacer eso, simplemente pues tenemos acá el límite plástico es 15%, límite líquido 18.16, el índice de plasticidad real es límite líquido menos el límite plástico y me da 3.16%, y el IP teórico se usa con la línea A. La línea A es esta línea de acá, miren ahí que está el nombre, es esta línea de acá. Esa línea lo que representa es el índice de plasticidad teórico. A mí me dio menos 1.34%. Esta función es 0.73 por el límite líquido del ensayo menos 20%. Acá es menos 0.2 por lo que les dije, tengo las celdas en porcentaje, entonces así es que sale. Y me dio menos 1.34. Entonces lo que hay que analizar es que el límite líquido está mayor a 50 o menor a 50. A mí me dio que el límite líquido es menor a 50. El índice de plasticidad real es menor al teórico o mayor al teórico. Entonces, menor al teórico me da por debajo de la línea A. Me dio mayor que el teórico. Entonces me da por encima de la línea A. Y como es menor a 50, también hay que analizar si el IP real es menor a 4. Y además también porque el límite líquido del ensayo me dio menor a 20. Y la línea A tiene el intercepto en el eje X con 20%. Entonces hay que analizar si cae en zona sombreada o no. La zona sombreada va desde 4% hasta 7%. Algunos libros son de 4 a 10%, pero nosotros usamos de 4 a 7. ¿Y por qué hay que analizar eso? Pues porque si cae en la línea sombreada es otro tipo de clasificación. Si cae por abajo de la línea sombreada y abajo de la línea A, pues es otro diferente. En mi caso, entonces, dio que está por debajo de la zona sombreada. ¿Por qué revisé eso otra vez? Porque el límite líquido me dio menor a 20, por eso es que tuve que revisarlo. Entonces, como es menor al 4%, entonces me dio debajo de la zona sombreada. Acá la ven escrita, esta línea. Acá pues no se ve porque yo agrandé le hice zoom al diagrama para que para que se vea mucho más fácil. Y acá ven los puntos. Entonces mi IP real para un límite líquido de 18.16 me dio 3.16% encima de la línea A, debajo de la línea sombreada, a la izquierda de 50%, y el IP teórico me dio menos 1.34%. Pues simplemente el IP teórico es para hacer la comparación y saber si está encima o abajo de la línea A, pero el que se toma es el real. Entonces en el real 3.10% y ya. Ahora tenemos listo entonces todos los ensayos de laboratorio, todos lo que hay que calcularle a los ensayos de laboratorio. Entonces se pasa a la clasificación según la USCS. Entonces lo primero que hay que hacer, ese suelo es un suelo grueso o fino. Entonces lo que dicta si un suelo es grueso o fino es, como ven acá, es básicamente, pues no está escrito literalmente, pero eso es lo que dice. Entonces, básicamente, el grueso, o sea, la porción gruesa es la grava y la arena, la porción fina es el limo y la arcilla. Entonces, si la grava y la arena sumadas, si el porcentaje de grava y arena sumadas, o sea, el porcentaje de grueso, que acá lo ven, acá está escrito,
es mayor a 50, entonces es un suelo grueso. Si ese porcentaje de gruesos es menor a 50, entonces pues es un suelo fino. Entonces acá el porcentaje de grueso me dio 90.13%, entonces no es menor a 50%, entonces es mayor a 50%. Entonces como es mayor a 50%, tengo un tipo de suelo grueso. Ahora, siguiendo el árbol de la clasificación, cuando se tiene un tipo de suelo grueso, se debe analizar si es arena o grava. Para analizar esto tenemos dos factores, que es A y B. El factor A es el porcentaje de suelo total que pasa por el tamiz número 4 por 2. Acá podemos ver tamiz número 4, 59.24%, por 2, 118.48%. Ahora, B. El B es el factor A menos el porcentaje que pasa por el tamiz número 200. Tamiz número 200, porcentaje que pasa es 9.87. Entonces 118.48 menos 9.87 me da 118.61. Entonces ahora el criterio es: si B, el factor B, es menor a 100%, o bueno, pues a 100, si es menor a 100, entonces es una grava. Si es mayor a 100, es una arena. En mi caso, no me dio menor a 100, o sea que es mayor a 100, pues acá se puede ver claramente. Entonces el tipo de grueso es arena. Entonces tengo un suelo grueso con arena. Ahora, como ya sabemos que es una arena, tenemos otras tres opciones, pues o otras tres decisiones. Entonces, para analizar un suelo grueso de arena, hay que revisar primero entonces el porcentaje que pasa por el tamiz 200. Como le mostré ahorita, el porcentaje y acá está, que pasa por el tamiz 200 es 9.87%. Y las tres opciones son, entonces hay tres opciones. Una, menos del 5% pasa por tamiz 200. 2, pasa por el tamiz 200 entre el 5 y el 12%. 3, más del 12% pasa por el tamiz 200. Entonces acá tenemos que está en la segunda opción, que es el caso B. Pasa por el tamiz 200 entre 5 y 12%. Entonces cuando cae en el caso B, tenemos que hacer análisis de gradación y análisis de Casagrande. Tenemos que hacerlos ambos, y eso es una combinación de símbolos. Ya van a entender más adelante. Entonces, primero, la gradación. Para hacer la gradación, tenemos dos opciones que se basan dependiendo de los factores que hallemos acá, que ven acá. Entonces, los factores son CU y CC. Índice de uniformidad, índice de curvatura. Índice de uniformidad es el diámetro por el cual pasa el 60% de la muestra. Este es el de 60. Acá está escrito. De 30 es el diámetro por el cual pasa el 30% de la muestra. Y de 10 es el diámetro por el cual pasa el 10% de la muestra. Acá ya están los resultados pues numéricos, pero ya les voy a explicar cómo se hallan. Bueno, y el índice de curvatura es de 30 cuadrados sobre de 60 por de 10. Entonces, para hacer eso hay que hacer lo mismo que les expliqué para el límite líquido, pero con la distribución granulométrica. Entonces, de 10, uno llega acá, separa en Y, separan 10 y hace una línea hasta que toque la gráfica. Y de ahí baja y lee más o menos cuál es el diámetro, o bueno, la apertura que corresponde a ese 10% en la gráfica. De 30 igual, rayan 30, baja y lee más o menos la apertura cuánto da. Y para 60 lo mismo, ya les voy a explicar por qué esto está así.
Pero para 60 lo mismo, rayan 60 hasta que toque la gráfica para abajo y a leer la apertura. Pero en mi caso, esta muestra no tiene, pues el primer dato que tiene es 59.24. No tengo datos de tamices más grandes. Entonces, como no tengo eso, pues no tengo gráfica pues que pase por 60%. Entonces, lo que se puede hacer, según busque en internet, o sea, yo no estoy del todo seguro, pero tiene sentido por lo que van a ver los resultados. Se puede hacer una interpolación logarítmica. Entonces, acá les voy a explicar cómo se hace. Como me tocó interpolar logarítmicamente el de 60, pues también lo hice para el de 30 y de 10 para que no haya tanto error pues por ahí. Entonces, esta es la interpolación logarítmica. Como les dije, para de 10, para de 30 y para de 60 lo hice. Entonces, de 10, como dije, es el diámetro por el cual pasa el 10% de la muestra. Entonces, para hacer interpolación logarítmica es como una interpolación lineal, pero lo que cambia es que pues es logarítmica, valga la redundancia, pero es relativamente sencillo. Entonces, simplemente hay que ver los límites. Entonces, el 10% está entre, entonces uno se va pues al análisis y busca acá cuáles valores abrazan, por así decirlo, al 10%. Entonces, en mi caso, son estos dos. El 10% está entre estos dos valores. Entonces me vengo para acá y tengo que el límite superior es este. Entonces el 14.05% pasa por una apertura de 0.15 milímetros y el 9.87% pasa por una apertura de 0.075 milímetros. Entonces el objetivo es el porcentaje, que es 10, que corresponde pues a un lugar acá entre estos dos, y la apertura pues es la incógnita que tenemos, que es de 10. Entonces, para la interpolación logarítmica tenemos que hallar solamente un factor pues que se llama t. Ese factor t es más o menos, o sea, como cuánto le falta a el límite inferior para llegar a ser el objetivo. Entonces, del rango total, que es la resta de estos dos, cuánto porcentaje, que es el valor t, cuánto porcentaje representa la diferencia entre el objetivo y el límite inferior. Entonces, ese valor nos da este resultado. Y la fórmula de interpolación logarítmica es esta. Entonces, de 10 es la apertura, que es la incógnita que tenemos. Entonces, la incógnita es igual a la apertura del límite inferior, 0,075, por 10 a la t por el logaritmo base 10 de la apertura al límite superior, 0.15, sobre la apertura al límite inferior, 0.035. Y acá pueden ver pues la fórmula ya escrita en Excel, y el resultado es 0.077. entonces lo que les dije, lo dejé porque miren que pues relativamente de cerca. Obviamente el ojo va a ser menos preciso que esto, pero pues no está muy salido, entonces pues es muy parecido, entonces no hay problema por ahí. Lo mismo para el de 30, exactamente el mismo proceso. Acá les muestro pues los intervalos para el 30. Entonces el 30 en nuestros valores está entre 39.86 y 28.61. entonces ahí hago la interpolación. Entonces límite superior, límite inferior, el objetivo 30%, la apertura es la incógnita, t tiene la misma ecuación, acá se halló t, es eso, acá se halló t, da este valor, y la solución para de 30 exactamente la misma fórmula, sino pues obviamente que con estos datos, y acá hallamos pues el valor de 30,
que es 2.04 milímetros, y como ven, pues obviamente no va a ser preciso más preciso el ojo, pero entonces nos muestra pues que no está muy alejado. Y para D60, como les dije, pues que no hay gráfica en 60%, básicamente es una interpolación, pues es una extrapolación, pero mínima, es muy pequeña. Porque miren, entonces, si el valor de t, si es igual a 0, es que estoy donde estoy. O sea, estoy en el porcentaje que quiero o en el valor que quiero. Entonces no tiene sentido la interpolación. Si el valor de t está entre 0 y 1, es porque estoy interpolando. Entonces, por así decirlo, el límite superior y el límite inferior me abrazan el objetivo. Miren, por ejemplo, acá este es el caso y este es el caso, miren, entre 0 y 1. Acá, como estoy por encima del límite superior, estoy extrapolando, pero miren que la extrapolación es muy mínima. O sea, 1 menos eso. Entonces, como venía diciendo, ese valor de t, si se me sale de 1, entonces estoy extrapolando. Pero como pueden ver acá, 1 menos ese valor de... Qué pena. 1 menos ese valor de t que me dio, me da un valor muy pequeño. Entonces eso me va, pues eso significa que el error va a ser muy mínimo. Entonces es insignificante, entonces se permite hacer eso. Pero por ejemplo, si tuviera estos mismos datos, pero necesitaría del 90%, o sea, de 90, por alguna razón extraña, no puedo hacerlo. Simplemente no puede. Acá miren que voy a hacer por ejemplo, y pues no, simplemente no se puede. Entonces por eso este sí se pudo hacer, porque ahí ven que la extrapolación es muy mínima, entonces el error es insignificante y es despreciable. Entonces con estos resultados ya tengo de 10, 0.077 milímetros, de 30, 2.04 milímetros, de 60, 4.88 milímetros. Entonces hallé el CU, o sea, el índice de uniformidad, constante de uniformidad, me dio 63.68, constante de curvatura 11.14. Y con estos valores tengo estas opciones. Pues opciones no, hay 2 opciones. Entonces, si analiza si el CU, constante de uniformidad, es mayor a 6, y si el constante de circunferencia, de curvatura, perdón, está entre 1 y 3 incluidos. Entonces, si la USCS me dice que si está mayor a 6 y está en este intervalo, entonces es bien gradada. Cabe aclarar que es I, énfasis en ese I. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Si una de las dos no se cumple o las dos no se cumple, entonces básicamente pues no. Y no se cumplen las dos, entonces es pobremente gradada, como es el caso de nosotros. Entonces, como se cumple una pero la otra no, nosotros quedamos con una arena pobremente gradada. Y acá ya vamos a hacer el resultado de Casagrande, el análisis de Casagrande. Para análisis de Casagrande, pues tenemos los resultados de la página anterior. Tenemos acá pues que W es 15, límite plástico es 15, límite de líquido es 18,16, índice de plasticidad real es 3.16, índice de plasticidad teórico es menos 1.34. Entonces tenemos que el límite de líquido es menor a 50, el índice de plasticidad real es mayor al teórico, índice de plasticidad real es menor a 4. Entonces, como tenemos eso, nos ubicamos abajo de la zona sombreada, a la izquierda del 50% del límite líquido y arriba de la línea A, y eso nos indica que tenemos un limo, y un limo de baja compresibilidad, siendo esto ML.
Eso pues obviamente lo dictaron pues Casagrande, desde Casagrande. Eso es algo uniforme, pues es algo que ya está dictado y ya. Entonces nos tocó un limo de baja compresibilidad. Ahora el análisis total, y ya para terminar. Entonces, análisis de gradación más análisis de Casagrande, como dije, porque nos quedó en el caso B, entonces hay que hacer los dos y queda un símbolo combinado. Entonces, el total es resultados de gradación. Nos salió que es una arena pobremente gradada. Y resultados de Casagrande es una arena limosa de baja compresibilidad. Y la clasificación final, el tipo de suelo que tenemos, mi muestra es SPSM. Es una arena limosa mal gradada de baja compresibilidad. Y por último, entonces, con esta clasificación que tenemos unos usos que se le pueden dar, unas aplicaciones en la ingeniería civil para las cuales es apto ese tipo de suelos. La primera aplicación es como capa de subrasante o subbase en pavimentos. Básicamente esto es aceptable en vías de bajo a mediano tránsito, pero en tránsito pesado normalmente se requiere un material bien gradado o estabilizado. Otra aplicación es para relleno y terraplenes. Sirve para rellenos estructurales siempre que se compacte bien y se controle el contenido de humedad. Pero en esta aplicación es menos eficiente en comparación con suelos bien graduados, porque cuesta más lograr una densidad más alta en este tipo de suelo que tenemos. La otra aplicación es cimentaciones superficiales. Puede dar buen soporte para zapatas y losas siempre y cuando se compacte adecuadamente y que no esté saturado. Porque esto es porque los finos pueden reducir la resistencia en condiciones drenadas lentas. La cuarta aplicación es obras hidráulicas, pero no es ideal para zonas de impermeabilización como lo es un núcleo de una presa, porque los limos no son suficientes para sellar, entonces no es ideal para eso. Pero tampoco es tan bueno como filtro como en comparación con una arena bien grabada, pero igual sí se puede usar en algunas obras hidráulicas. Y en algunos casos se pueden usar también para obras de drenaje. Pero como se tiene finos, hay riesgo de colmatación y pérdida de permeabilidad con el tiempo. Y en resumen, las propiedades típicas de este tipo de suelo es que la permeabilidad es de moderada a alta, pero reducida respecto a una arena limpia. Esto es por la presencia de los limos. La compacidad tiende a tener una densidad relativa baja a media. Es difícil de compactar bien por la mala gradación. La capacidad de soporte y la resistencia al corte es buena si está bien compactado y drenado. Es posible que se asiente por la presencia de finos, aunque los limos no plásticos no generan la misma compresibilidad que las arcillas. El drenaje es aceptable y, como dije ahorita, es menor que pues una arena pura. Y la expansividad es nula o muy baja, porque los limos no son nada plásticos. Entonces pues eso es otro factor a tener en cuenta. Y hasta acá pues llega mi ejercicio. Espero pues les haya gustado. Qué pena ahí la demora, pero era para cubrir bien todo completo y como todo el proceso que hice, y para que pues les sirva de algo. Y pues sí, entonces tenemos una arena limosa mal gradada. Bacano. Hasta mañana.